les bendiga, hermanos. La paz del Señor sea con todos y cada uno de ustedes. Estamos muy contentos porque Él nos ha permitido pasar a visitarlos en esta reunión de semana, no un día martes. Nosotros estuvimos el fin de semana en la ciudad hermosa de San Rafael. Hermosa ciudad, ¿no? Algunos vienen de allá, vienen de esa zona, y otros les gustaría irse para allá. Qué lindo lugar. El invierno no es muy lindo, a mí tocó justo días malos, ningún día lindo, pero bueno, lo lindo estuvo dentro de la casa del Señor. Ahí sí estuvo lindo, estuvo hermoso. Y la verdad que nos gozamos mucho en aquel lugar, le mandaron muchos cariños el pastor Adelmo Rivero y su esposa y la familia y los hermanos allí estuvieron muy contentos de poder vernos. También hacía mucho que no nos veía, el año pasado estuvimos en abril y ahora fuimos en esta fecha, pero el Señor nos dio la bendición de estar nuevamente en aquellos lugares y la verdad que fueron cultos maravillosos. Ellos hicieron un evento que le llamaron Marcando Huellas y fue muy lindo. Ellos una semana completa, arrancaron el lunes y terminamos el domingo por la mañana con un culto glorioso con el Señor. Y bueno, Dios nos dio la oportunidad a través del siervo de este lugar de hoy pasar y compartir con ustedes esta reunión, ¿cierto? Como que estaba de paso y daba perfecto venir, pero creo que al margen de eso también hay una intención de Dios para con nosotros. Siempre Dios tiene sus planes, sus propósitos con cada uno y la verdad que uno entiende que Dios es perfecto en todo lo que Él hace. Su voluntad es siempre buena, agradable y es perfecta. Y me gozo también de que el pastor junto a su esposa pudieran haber llegado de su viaje de allí de Talca, Chile. Bueno, en esta época por ahí el clima se complica a veces, pero me decía la sierva que el clima estaba espectacular, que no hubo problemas ni para ir ni para volver, y el Señor los guardó. Así es que me gozo profundamente en esto y poder compartir esta reunión. Si ellos no llegaban, el culto se iba a hacer igual, por supuesto, pero evidentemente uno siempre anhela no solo estar en la iglesia, sino verlos también a ellos y gozarse también en el Señor. Recuerde usted que Jesús le daba mucha importancia al hecho de estar con las personas que él amaba. Muchas veces se movió a lugares por una persona o por una familia. Esto también es algo maravilloso de parte de Dios. Así que bueno, me gozo que haya podido llegar. A la mañana por ahí me asusté porque me mandó un mensaje Samuel. Y Samuel, no sé a usted, pero a mí no me escribe nunca en su vida. Y hoy me mandó 2 audios. Dije, no, Cristo va a venir. Me escribió y me dijo, a la noche va a haber una fiesta tremenda. Entonces, como él me escribió, yo pensé, dije, el pastor entonces no llegó. Porque si él me escribe como recordándome de la reunión, dije, capaz que el pastor no ha llegado. Pero no, me dijo, no, si mi papá ya llegó anoche, dice, me llegó muy cansado. Así, pero me había pensado que no había podido venir, porque él me había escrito. Así que escriba más, porque si no, cada vez que me escriba voy a estar asustado que algo ha pasado. Viste que cuando alguien no te escribe y te escribe, ¿qué habrá pasado? Así que bueno, pero me gozo que hayan podido venir sanos y salvos. Y bueno, la sierva del Señor ver a su familia allí. Qué lindo, ¿no? Ver a sus padres, que todavía Dios se los conserva con vida, ¿cierto? Disfrutarlos. Yo les decía, bueno, allá la regalonean, la aprecian, la quieren, le dan regalos. No se quiere venir. Por ella se quedaba allá hasta que pase el invierno, ¿viste? Pero bueno, gracias a Dios que ella puede venir. Yo siempre me acuerdo de aquellos tiempos bastantes donde por mucho tiempo, por la pandemia, me acuerdo que fue tremendo no poder ver a su madre tanto tiempo, a su papá, qué triste que era ese tiempo. Y hoy Dios les da esta bendición de ir
un poco más frecuentemente. Y qué lindo que es, hermanos. Dios les bendiga mucho en esto y que podamos nosotros aprender también a valorar esto. Muchos quizás tienen sus familiares, sus padres o sus madres en otros lugares. Usted tiene que tratar de pensar que hay que hacer un esfuerzo por estar con ellos. Si no puede escribirles, llamarlos, no cuesta nada y es tan lindo. Y pensando en esto, me acuerdo una vez que viajé con mi hijo a acompañar a un amigo en un momento de dolor, que su hermanita estaba grave, y después de estos días que estuvo grave, lamentablemente falleció. Y en la casa donde estaba ella padeciendo sus últimos días, cuando nosotros llegamos con Pablo éramos pocos, mi hijo, los dueños de casa, el esposo de la señora que estaba enferma, sus 2 hijas, éramos pocos. Pero cuando pasó el triste momento que partió, la casa esa se llenó de gente, pero casi 40 personas en una casa, que viajaron de todas partes de Chile, se hicieron un esfuerzo para estar allí, a despedir, ¿cierto?, a esa persona que había partido. Y en un momento que yo los veía, que algunos contaban lo que habían tenido que hacer, el viaje, el trabajo, que viste que hay que pedir permiso y tantas cosas. Y yo le dije en un momento, lo que los miraba a todos, les digo, qué triste que hayan podido hacer este esfuerzo, pedir permiso, viajar, ahora que ella no está. ¿Por qué no hicieron eso cuando estaba con vida? Incluso una de sus hijas, que trabajaba en Santiago prácticamente en todo el tiempo que estuvo enferma en un hospital, nunca vino a verla. Y vino ahora que ya estaba prácticamente fallecida y la despidió allí en el cementerio. Y yo le decía, no hemos aprendido a vivir, porque hacemos un esfuerzo por alguien que ya no te va a ver, por alguien que no te va a escuchar. ¿Por qué no visitarla cuando estaba con vida, invitarla a comer, a hacer un asado, a pasear y disfrutarla? No aprendemos muchas veces. Dios nos ayude, ¿no?, para hacer las cosas en el tiempo correcto, disfrutar las cosas mientras las tengamos. Y se trata de personas, de familiares. ¿Cuántos abuelos abandonados? Los nietos no van nunca a verlo. Esa abuela que los crió, que lo iba a buscar a la escuela. Porque ¿quién cuida a los nietos cuando la mamá y el papá trabajan? La abuela es la que te salva siempre. Y después esos nietos que tienen 15, 16, 17, no se dignan ir una mañana, una tarde a acompañar a su abuela, aunque sea tomar un té, un café. ¿Por qué? ¿Por qué no hacer esas cosas? Aparte las abuelas muchas veces se la juegan, te visten, te compran ropa. Es tremendo. Es así. Y muchas veces los nietos son ingratos, no son capaces ni de enseñarles cómo responder un WhatsApp, viste que a veces uno los reta, los abuelos, porque los llamás y te cortan. Y no tenemos paciencia con ellos. Yo con mi mamá siempre me pasa lo mismo, siempre la llamo para avisarle que voy y le estoy hablando y después voy, me corta. No le termino de decir las cosas y ya me corta. Ella cree que es como antes, que hay que pagar. Soy yo el que estoy llamando. Le digo, mamá, no me corté. Si no te va a salir nada, no me corte. Pero tenemos que aprender, hermano, a valorar a la gente, valorar a tus padres, valorar a tus siervos, a los siervos de Dios también. Muchas veces tenemos que compartir con ellos. Eso es muy lindo, eso es muy especial. Y también esto es lindo, poder venir y compartir con ustedes esta reunión y poder compartir con los siervos del Señor, poder verlos. A mí es tan importante el culto de ahora como después la cena también que vamos a tener. Yo me estoy preguntando, ¿qué iremos a comer? ¿Habrá helado esta noche de nuevo? No sé. Son 2 cosas muy lindas que disfruto. Pero más que nada estar con ellos, disfrutar con ellos, estar un tiempo, ¿no? Porque a veces por distancia, por trabajo, por actividades, pasa mucho tiempo que uno no tiene esta bendición de estar y compartir con ellos. Días atrás, cuando estuve en San Rafael,
El pastor Adelmo en un momento me dice, oye Alfonso, acompáñame a ver a la Eusebia. Me dice, y fui a ver a la sierva Eusebia. ¿Cuántos la conocen? Una tremenda mujer de Dios, ¿sabe? Y fui a verla y sus palabras me traspasaban, hermano. Una cosa tremenda y hermosa de parte del Señor. Y ella una memoria tan fresca y se acordaba de todo, de la gente de acá, y decía cómo está el Duilio, cómo está la Lolita, dice, y se acordaba hasta de Lucas. Cuando una vez pasé con vos y nos quedamos en su casa, ¿te acordás? Que fuimos a su casa y una memoria, una mujer extraordinaria. Sacaba la cuenta más de 44, 45 años trabajando con los niños, trabajando y educando niños. Y ella dice que lloraba, que los niños llegaban llorando, ella los abrazaba y los niños se consolaban con ella. Y de sus lomos, ¿cuántos ministros salieron? Pastores que hoy están sirviendo al Señor. Entonces, qué lindo, qué hermoso que uno pueda pensar en estas personas y darse un tiempo para valorarlas. Y esto es muy hermoso. Así que Dios les bendiga, hermano, que podamos realmente valorar estas cosas que son muy valiosas. También, bueno, como siempre me acompaña mi hijo Pablo, él siempre me hace el aguante ahí. También me gozo de ver a otro Pablo que anda por ahí también. Mi hermano Pablo, tanto tiempo que no nos veíamos, ¿no? Y hoy es una bendición. Siempre me acuerdo de esa primera vez que lo vi ahí, en la casa de su hermana. Andaba de Egipto tirando para Moab. Y ahí el Señor lo tocó en una reunión, en una oración. Y han pasado los años y ahí está firme con Dios, qué lindo, nos gozamos. Tremendo momento. Me acuerdo que una vez fuimos a predicar y él me acompañaba y saco, corbata, cuando fuimos a las 10 creían que éramos los dos pastores, ¿te acordás? Que pasen los pastores, y se pasó el varón. Qué lindo, qué lindas cosas, ¿no? Dios bendiga mucho a nuestro hermano y que Dios bendiga también el ministerio en este lugar. Bendiga a nuestro hermano Lautaro, que hoy hicimos un esfuerzo y estuvimos grabando la segunda parte del testimonio que fue idea de él siempre quiso hacer eso. Siempre quiso hacer esa entrevista y que yo contara mi testimonio y creo que fue totalmente de parte de Dios, porque el primer testimonio que hicimos y él lo separó en distintos videos más cortitos, creo que sumando los 3 videos ya pasaron más de 500.000 de reproducciones. Y quedamos pendientes de grabar la segunda parte y hoy en la mañana lo pudimos hacer acá en la casa de Dios. Así es que oramos para que también esa parte de testimonio sea de mucha bendición para muchas personas. Y la verdad que para mí es un tremendo honor porque digo yo, qué lindo poder tener esta bendición, ¿no? Ver a este joven que sigue siendo muy joven, pero ¿cuántos años llevas en la iglesia? 11 años, hace 11 años atrás, acá mismo en este lugar, el Señor un día lo trajo y lo tocó. Y hoy verlo cómo ha crecido, cómo ama al Señor, siempre está buscando la manera de salir a predicar, la pasión que Dios ha puesto en su corazón. Esto es algo hermoso porque es un fruto del ministerio. El ministerio siempre se goza cuando llegan personas y son parte del ministerio, y el ministerio siempre va a estar abierto a cualquiera que venga y se acopla a la visión que Dios tiene. Pero para la iglesia en sí tiene un valor enorme y doble cuando son los hijos que han surgido de este lugar y los ves crecidos, y hay muchos que hoy acá los vemos en un punto espiritual muy grande. La verdad que hay grandes valores acá en la iglesia y otros que se están formando también, y esto es maravilloso. No hay nada más lindo que de un ministerio salgan hombres y mujeres con pasión por las cosas del Señor y pongan el nombre de Dios muy en alto, porque esto realmente es valioso delante del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bien, yo quiero invitarlos a abrir su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Evangelio de Juan, capítulo 1. Versículo 17. Versículo 17 de su Biblia. Dios bendiga a nuestra hermana Elena.
una mujer de las primeras que recuerdo de aquel tiempo, Graciela, que hoy también está acá, gente que, bueno, y qué bendición ver a la mamá del siervo, también hoy la vi ahí, la abracé y qué lindo, hermano, ver a esta sierva de Dios, es tremendo, nos gozamos tremendamente, hermano, de esta maravilla de ya con 94 años, hermano, qué tremendo, ¿no? Que Dios bendiga a esta sierva del Señor. La verdad que nos gozamos. Yo cuando hablaba con el siervo la vez anterior y estábamos ahí luchando y orando por ella y al verla, eso es una tremenda bendición. Uno cuando es hijo desearía que sus madres vivieran para siempre, que nunca se nos fueran. Y es la verdad. Y yo me gozo mucho en verla porque sé lo lindo que significa tener una madre, lo lindo que es. Así que bendiciones para esta mujer del Señor, que yo sé que ella siempre ora por nosotros, ora por los siervos del Señor. Incluso el otro día, cuando estuve con la hermana Eusebia, ella me decía, es la memoria que tiene esta gente es impresionante. Porque en un momento me vio y me dice, pastor, dice, qué alegría verlo, dice. Usted sabe que yo siempre me acuerdo de usted, dice, cuando vine a la iglesia, cuando estaba en la calle Pasteur, dice, hacía como más de 20 años, como 25 años, dice, usted vino y estaba predicando y me dijo, la hermanita que está con el pullovercito, con el coroncito así, era yo, dice, era yo, y Dios me dio una palabra, dice, y esa palabra tocó mi corazón, dice, y nunca me olvidé de ese mensaje que Dios me entregó, dice, y siempre yo cuando oro por usted, el pastor Alfonso me dice, 25 años y siempre dice, yo he orado por todos los pastores que conozco. Algo impresionante, hermano. Qué hermoso. Qué lindo, hermano, que Dios nos ayude, porque la oración de una mujer, de Dios, una mujer así, en ese nivel de madurez, de pureza, hermano, de santidad, es tremendo. Así que Dios conserve a esas grandes mujeres de Dios que el Señor nos ha regalado, y que podemos disfrutarla y disfrutar de sus oraciones y de sus ruegos. Amén. Bueno, vamos a ir a Juan capítulo 1, verso 17. Voy a leer este versículo solamente, el versículo 17 de su Biblia. Dice así la palabra de Dios. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Bendito sea Dios. Qué maravilloso. Es hermoso el Evangelio de Juan. Yo siempre destaco este Evangelio por sobre todos los otros. El Evangelio de Juan es un Evangelio totalmente distinto, profundo. Quizás por eso ha impactado a tanta gente y lo sigue haciendo en el mundo entero. Hay estadísticas que dicen que la predicación del Evangelio a través del Evangelio de Juan es el que más almas ha salvado hasta ahora. El Evangelio de Juan que ha sido predicado es el Evangelio que ha sido usado para atraer más almas a la presencia de Dios que cualquier otro libro de la Biblia. Y este libro en particular, el Evangelio de Juan, fue el último en escribirse. Primero salieron todos los otros y este salió para el final. El propósito que Dios tenía con este evangelio era romper las cadenas y las tinieblas que había en algunas civilizaciones como los griegos que no aceptaban a Jesús como Dios. Y este evangelio logró, a través del lenguaje que él utilizó, hacerles comprender a los griegos que Jesucristo no era un hombre, que Jesucristo era Dios. Y cuando usted lee el Evangelio de Juan, siempre habla de Jesucristo como Dios, como lo verdadero y como lo real. Y este fue el Evangelio que logró romper esa pared religiosa que los otros evangelios no pudieron lograr. Este Evangelio trajo la palabra, la salvación al mundo griego, y fue a través de ese mundo griego que Dios nos trajo incluso la traducción de nuestro evangelio, originalmente en griego,
para que el mundo entero pudiera conocerlo. Por eso este evangelio, cuando usted lo lea, cuando usted lo pueda profundizar, siempre va a tocarlo a usted de una manera muy particular. A mí siempre este evangelio me ha sido de una inspiración muy profunda. Y hoy, cuando contábamos junto a nuestro hermano Lautaro una parte de mi testimonio, hubo algo que a mí me pasó una vez que siempre me dejó muy marcada a mi vida. Cuando el Señor me llamó al ministerio, yo había estado en ayuno unos días y estuve orando, y el Señor me hizo pasarme una prueba muy grande. Y en una noche de oración que yo tuve en una casa donde me albergaron, en esa noche de oración que yo me quedé orando, había ayunado 4 días, y esa noche, cuando todos se durmieron, yo me quedé a orar en el comedor de esa casa porque no podía dormirme. Y me puse a orar esa noche en la presencia del Señor. Y yo nunca imaginé lo que me iba a pasar en esa noche, lo que a mí me iba a acontecer. Yo tenía apenas en aquel tiempo 20 años de edad. Y cuando yo estaba orando esa noche, me fui y me acosté en esa habitación, que esa familia me permitió que me quedaran allí en esa casa. Ella me dijo: quédese, no se vaya, este es el lugar donde Dios quiere que usted se quede. Y yo me hospedé en esa casa esa noche. Y cuando me acosté no tenía sueño alguno, era la madrugada ya. Y esa noche ese cuarto donde yo estaba durmiendo se me llenó de luz, como me había pasado cuando Dios me había llamado. Cuando Dios me llamó y me cubrió con esa luz gloriosa y su presencia, y Él me habló, esta vez me pasó de nuevo 2 años después, en esa habitación que se inundó de una luz inmensa. Yo no podía resistir aquella presencia tan gloriosa. Y en esa visión que Dios me mostró esa noche, cuando vi algo que impactaría mi vida para siempre, vi las manos del Maestro ensangrentadas, que siempre lo recuerdo, todas ensangrentadas, sus manos enormes que aparecieron delante mío, y la sangre corría por sus manos. Y yo no podía resistir ese momento, lo que estaba pasando, lo que estaba viendo. Yo parecía que me desmayaba, que no podía resistir todo eso que estaba observando. Y cuando sus manos destilaban sangre, yo vi que en sus manos aparecía como un vaso enorme, así como de greda, un vaso enorme, así grandote. Y esas manos la inclinaban, y el vaso no se caía, como que quedaba suspendido. Y algo me hacía que mirara hacia el interior de ese vaso. Y yo miraba que dentro de ese vaso también había sangre, tal como en las manos que estaba viendo. Las manos del Maestro estaban ensangrentadas. Y cuando yo miraba hacia el interior del vaso y veía la sangre, ahí Dios me habló. Y Dios me dijo: hijo, este es el vaso que yo tuve que beber cuando estuve en la tierra. Este fue el vaso que yo tuve que beber cuando estuve en la tierra. El sufrimiento, el desprecio, el dolor. Y el Señor me dijo: y este vaso que yo bebí, también tuvieron que beberlos mis discípulos. Cada uno de ellos bebió este mismo vaso. Y Él me dice: esto lo bebió Pedro, me dice. Y cuando me dice la voz, lo bebió Pedro, delante mío, a unos pocos metros, aparece una persona en una visión. Un hombre alto, fuerte, quizás como 1,90 m de altura. Y yo lo miro y lo contemplo, y sus ojos fuertes, su rostro tenaz. Y yo lo miro y yo sabía que esa visión era de Pedro. Ese era el Pedro que anduvo con él, y yo no podía resistir ese momento, semejante visión que estaba teniendo. Y luego dice: este vaso bebió Juan. Y cuando dijo Juan, el evangelio, el apóstol, yo dije: Juan. Y desaparece la visión de este Pedro, y aparece otra persona, otra visión, otra persona. Y él dice: Juan. Y yo nunca olvido, porque hoy lo recordaba, y muchas veces pasaron muchos años que guardé esto en mi corazón, porque cada vez que lo pensaba, mi corazón se conmovía de solo imaginar, de solo recordar eso que me había ocurrido. Porque cuando yo recuerdo la imagen de Juan que se me aparece, era totalmente distinta a la que Pedro era. La imagen de Juan era una persona diferente.
no era tan alta, pero su mirada era tan tierna. Su rostro infundía amor. Cuando lo miré a él en una ternura, era como ver a una persona con una nobleza, su mirada limpia, su rostro resplandeciente. Y siempre cuando recuerdo esa visión, yo digo, Juan era diferente y de verdad que era distinto. Tenía una sensación maravillosa de amor, la esencia misma del maestro. Por eso dice la Biblia que él era el discípulo amado. Y cuando el maestro dormía en el campo en muchas ocasiones, Juan, siendo un hombre adulto, ¿qué hacía? Se dormía en su pecho. Se dormía como un niño y se acostaba al lado de él y el maestro lo dejaba. La ternura, el amor y las ganas de estar al lado del maestro. Fíjate vos que todos los otros estaban con él. Pero él tenía un amor diferente, él lo expresaba de una manera distinta. Él le demostraba a Jesús su amor de una manera más expresiva. Y al final fue el único que quedó para recibir la revelación de Apocalipsis. Porque en la medida que vos entiendas que mientras más te entregues y más le des a Dios y más te rindas a Él sin reserva alguna, más grandes maravillas serán las que tus ojos verán, porque Dios bendice a aquellos que le buscan con su corazón pleno. No te reserves, no le busques a media, no consideres el Evangelio como una religión más, es una relación personal con el Señor. Y mientras más le busques, mientras más te acerques a Él, mientras más te entregues a Él, más gloriosa va a ser la presencia de Dios sobre tu vida. Y vas a experimentar cosas sobrenaturales. Dice el profeta, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis ¿cómo? Con todo vuestro corazón. Necesitamos volver a esa búsqueda. Buscar a Dios con nuestro corazón, con nuestra alma, con todo nuestro ser. Y de esa manera vamos a encontrar la fortaleza que necesitamos. Por eso este evangelio siempre a mí me conmueve profundamente. Y este versículo en particular que dice que la ley vino por medio de Moisés. Qué tremendo varón de Dios. Dice que nadie ha estado cara a cara con Dios como estuvo él. Moisés tuvo la bendición de estar cara a cara frente a Dios. Qué tremenda visitación de Dios. Incluso cuando él sale de estar en la presencia de Dios, se tenía que cubrir el rostro porque resplandecía. De haber estado cara a cara con el Señor, con el Creador del universo. El hombre de Dios que estuvo allí en la presencia del Señor, ese hombre al cual Dios le dio el honor de darle la ley de Dios escrita por su mano. Dios siempre buscará una persona a la cual delegarle su poder y su gloria. Siempre Dios necesita a alguien para usar, para traer la respuesta a su pueblo. Llámese Moisés, llámese Sansón o Gedeón. Siempre Dios precisa encontrar a alguien. Hay un pasaje en los profetas que dice, Dios busca un hombre que se ponga en medio de él. Dios siempre está buscando una persona que esté dispuesta de decirle, Señor, cuenta conmigo. Cuando el profeta Isaías recibe ese llamado poderoso, cuando él ve la gloria de Dios en el capítulo 6 de Isaías, cuando él dice, el año que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y por encima de él había serafines que todo el tiempo decían, Santo, Santo Jehová de los ejércitos. Y ahí del altar uno de esos serafines tomó una brasa encendida y quemó sus labios. Y le dijo, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y luego de todo eso dice que escuchó una voz que dijo, ¿quién irá por nosotros y quién enviaré? Y entonces Isaías respondió, heme aquí. Envíame a mí. Cuando una persona recapacita en la misericordia que Dios ha tenido con él, en las cosas gloriosas que Dios ha hecho con uno no puede actuar de otra manera
que decirle sí a Jesús para lo que Él quiera, sin condiciones, sin preguntas, porque es un privilegio servir a Dios. Es el máximo honor que un ser humano pueda tener, que es poder servirle a Dios. Y si Dios te llama para algo y si Él te requiere para un ministerio dentro de la obra de Dios, para usted debe ser un honor aceptarlo y servirle a Dios con todo su corazón. Recuerdo cuando en una ocasión los políticos de Estados Unidos, de uno de los partidos principales de allá políticamente hablando, llegaron a las oficinas del pastor que ya partió con Dios, el gran evangelista Billy Graham, quizás uno de los más grandes evangelistas que ha pisado la faz de la tierra. Y esos hombres vinieron un día a su oficina a ofrecerle y a decirle que ellos habían pensado que él pudiese ser el presidente de los Estados Unidos de América. Le ofrecieron que él fuera el candidato a ser presidente de esa nación. Y ellos le dijeron, estamos seguros que si usted acepta ser el candidato, seguro que usted ganará por mayoría. Porque todo el mundo le respeta, todo el mundo lo quiere, todo el mundo le aprecia en esta nación. Solo usted tiene que aceptar y decir que sí, y seguro usted será el próximo presidente de los Estados Unidos de América. Y después que él escuchó esa propuesta, los miró a todos ellos y les dijo, les agradezco semejante honor que me ofrecen, de pensar en mí para este cargo tan importante como ser presidente de esta nación. Pero lamentablemente no lo puedo aceptar, porque tengo algo mucho más grande, más sublime que cumplir, que es predicar el Evangelio. Hermanos queridos, no hay mayor privilegio que servir a Dios. Dice la Biblia que los ángeles desearon y anhelaron estas cosas. Los ángeles hubieran deseado ellos cumplir esta misión de transmitir el mensaje al mundo. Mas Dios no se los permitió a los ángeles, se los dio a nosotros, los hijos de Él. Qué enorme privilegio tenemos. Y Moisés fue el hombre escogido para que Dios le entregara la ley de Dios. Con Moisés, cuando el pueblo necesitó alimento, él clamó a Dios y Dios le envió el maná del cielo. 40 años su pueblo fue alimentado de manera milagrosa con el maná que caía cada mañana. 40 años sustentados en el desierto con el maná que caía de lo alto. Nadie sabía lo que era, nadie sabía qué era lo que estaban comiendo, mas sabían que era pan que Dios enviaba de lo alto. Muchos han tratado de entender qué era lo que comían y hasta el día de hoy nadie lo sabe. Porque maná es una pregunta que significa ¿qué es esto? Ellos se miraban uno a otro y decían ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y no sabían qué era. En el mundo espiritual hay muchas cosas que usted y yo no vamos a comprender, pero sí sabemos que son de Dios. Si alguien me trata de preguntar cosas de algunas materias, no las sabremos responder porque no tienen una explicación. Solo sé que son de Dios. Recuerdo una vez en mi iglesia, donde yo participaba, un hermano se había caído, se había roto su pierna, tenía un yeso prácticamente en todo su pie. Se sentaba al lado mío, en la segunda banca de la iglesia. Muchos que me conocen recuerdan que mi pastor no nos dejaba sentar atrás, nos hacía sentar adelante. Las bancas de atrás tenían que estar vacías. Decía, esas son las bancas para los pecadores, para los que vengan. Y como nadie quería ser pecador, nadie se sentaba atrás. Y este hermano tenía su yeso de todo el pie completo. Y él tenía ahí. De repente empezamos a alabar a Dios. La presencia de Dios se manifestó esa noche.
Recién empezaba el culto, unas par de alabanza y el poder de Dios cayó. Una hermana que había venido de visita del campo, una mujer que no sabía leer ni escribir, una mujer humilde, fue tomada por el Espíritu Santo en lenguas extrañas y danzaba en el Espíritu en la iglesia. Y cuando empezó a danzar en el Espíritu en la iglesia, mientras cantábamos, se fue donde estaba la persona que estaba a mi lado, con su yeso. Esa mujer estaba allí tomada por el Espíritu Santo y se arrodilló a su lado. Levantó sus manos al cielo. Y de repente yo, como era nuevo en estas cosas y todo me llamaba la atención, yo dejé de cantar y dejé de todo y estaba mirando lo que hacía ella. Estuve todo el tiempo observando qué hacía esa mujer, tomada por el Espíritu. No sé qué hizo con los dedos, como que tenía algo, que no tenía nada, pero que parecía que tenía algo. Y del yeso completo empezó a hacer así, como a rasgarlo así para abajo, de un lado y del otro. Y yo miraba y decía, ¿qué será esto? Cuando terminó de hacerlo de un lado y del otro, de repente el yeso cayó. Se cayó partido de ambos lados, como si hubieran hecho con un láser. El yeso cayó para ambos lados y el yeso cayó como si fuera cortado con un láser, con una precisión espectacular. Y cuando el yeso cayó, aquel hombre que estaba con su yeso y con su muleta salió saltando y danzando también bajo el Espíritu. No lo puedo explicar. No podemos explicar lo que es eso, mas tenemos que saber que el Espíritu de Dios es algo poderoso y grande y no tiene por qué manejarse en nuestros protocolos humanos. Dios tiene el poder y la facultad para hacer lo que quiera. Mientras la iglesia no le ponga límites al Espíritu, nos esperan grandes milagros. Nos esperan milagros y señales poderosas. Porque eso es lo que ha dicho el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha dicho que restablecerá el poder del avivamiento y el poder de los milagros para que se cumpla lo que dice la palabra, que no creerán a las palabras de ellos, mas creerán a las obras que ellos hagan. Y le digo a la iglesia aquí esta noche que se preparen los siervos y ministros de Dios que van a orar por los enfermos y los paralíticos se les levantarán, los ciegos abrirán sus ojos, las mujeres que no puedan tener hijos los tendrán, los que están en pobreza serán prosperados, porque Jesucristo no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. El que murió y resucitó de entre los muertos seguirá haciendo milagros. Y el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios que está en mi corazón me dice que muchos hombres de Dios que están aquí han recibido esta misma palabra y la han declarado en algún momento, que grandes milagros se vienen para este ministerio. Y esta noche Dios puede hacer el milagro en tu vida, el que tú estás esperando, el que tú estás necesitando, porque el gran yo soy sigue vivo, sigue real. Hay iglesias y ministerios que niegan los dones espirituales y niegan la eficacia del poder de Dios, pero puedo asegurarte que el Espíritu Santo y los dones de Dios están más vigentes que nunca, porque Cristo viene pronto, y mientras más cerca esté su venida, más grande será el poder que se manifestará en nuestra iglesia y en todos los ministerios que declaren la palabra verdadera, la palabra de Dios, porque los cielos y la tierra fueron creados por la palabra, y donde llega la palabra aparece lo que no había, se crea lo que no existía y se alcanza lo que no se alcanzaba. Él lo ha cambiado, mi hermano, y esta noche y esta noche quiero que usted se prepare y abra su corazón, porque la nube de Dios está aquí. La nube de Dios está en este lugar.
Yo no sé dónde quedará esta palabra y esta exposición bíblica, mas la gloria de Dios está descendiendo. La gloria de Dios está cayendo. El que estaba vacío se va a llenar. El que estaba caído se va a levantar. El que se sentía atado será libre por el poder de Cristo. Aleluya, gloria, alábale pueblo. Bendice, exalta al Señor. Él está aquí esta noche. Aleluya. 40 años comieron el maná. A través de Moisés el pueblo fue alimentado. Mas eso estaba bajo la ley. Estamos hoy bajo la gracia de Cristo. Ya no nos cae el maná. Pero Jesús es nuestro pastor. Y el que tiene al Jesús como pastor, Él nos sustentará. ¿Sabían ustedes que los pastores en Israel, cuando llegaba el tiempo de la primavera y los pastos verdes, llevaban a su rebaño hacia el campo? Y los llevaban a veces a lugares lejanos y no volvían al pueblo ni a las casas. Se quedaban a dormir en medio del rebaño. Cuando Jesús nació, dice que los pastores que estaban en esta región vigilaban sobre su rebaño. Quiere decir que esos pastores no dormían en la casa, no volvían al pueblo, se quedaban durmiendo junto a su rebaño. Símbolo de Cristo, que jamás se separa de sus hijos. Y el pastor se dormía en medio del rebaño. Él construía una pequeña casa improvisada en la montaña y ahí se tiraba a dormir y todas sus ovejas alrededor. Y estaba atento a cualquier cosa que pasara. Su vara y su cayado estaban allí para protegerlo de sus enemigos. Jesús es mi pastor y nada me faltará. Cuando Él te llama, jamás se desentiende de ti. Si tú le sigues, si tú vas detrás de Él, gloria al Señor. Él te cuidará, te protegerá y nunca se desentiende de usted. Jesucristo no deja su rebaño abandonado. Jesucristo lo cuida día y noche. Él te ampara y te protege en cada momento. Pero ¿qué hacía el pastor cuando llegaba el invierno? Cuando no puede llevarle las ovejas al campo porque ya no hay pasto. O la nieve ha caído y los pastos ya desaparecieron. ¿Qué hacía el pastor en Israel, en la zona de Palestina? Dejaba su rebaño allí en el redil. Y el pastor solo se iba a las montañas a buscar alimento para sus ovejas. Buscaba los pastos frescos, las ramas tiernas y las empezaba a acumular en gran cantidad. Y la traía desde lejos y juntaba gran cantidad de alimento. Y la iba trayendo de a poco, la iba acumulando en su casa. Y luego iba a buscar de nuevo. Y así traía alimento para que a sus ovejas no le faltara. El Espíritu Santo me ha dicho claramente, en los momentos de crisis, en los momentos de necesidad, si somos sus hijos y Él es nuestro pastor, Él sabrá de dónde sacará para sustentarte. Aunque te sientas triste y te preguntes mil cosas, mientras tú te dejes pastorear por Él, Él se encargará de traerte lo que tú precisas. Y cuánto que estamos acá podemos dar testimonio que Él nos ha sustentado en los momentos más críticos, donde no había salida, donde no había una grieta que nos mostrara la luz. Ahí estuvo Él para sustentarte y para bendecirte y para demostrarte que Él es tu pastor y que Él provee y Él bendice y Él suple toda necesidad conforme a sus riquezas en gloria. Cerca de mi casa donde yo nací había una familia muy querida, la familia Valdebenito. Uno de sus hijos iba conmigo al colegio. Hoy ese hombre es un joven pastor de un rebaño, de una iglesia. De una familia muy humilde. Cuando yo me convertí al Señor, yo lo empecé a visitar, porque esa mujer era una mujer de Dios y una mujer de oración. Y un día me dijo, ¿sabe?
siento contarle un testimonio que tengo para usted. Y quiero que usted lo escuche y le servirá, dice, para que usted vea cómo Dios actúa con sus hijos. Yo me quedé atentamente escuchándola cuando me contaba su experiencia. Su esposo trabajaba en las minas del carbón. Se iba a las 6 de la mañana temprano. Ella esa noche le preparó la comida para que llevara al trabajo, que era común en esa zona. El último pedazo de pan que quedaba lo puso en el bolso de su esposo y él se fue a trabajar a la mañana, pero sus hijos iban a la escuela esa mañana y no había pan, ni tenía harina, ni tenía dinero. Entonces ella se levantó a las 4 de la madrugada a orar y le empezó a llorar a Dios. Y dice, ¿sabe mi hermano? Le lloré a Dios y le dije, Padre, me da una tristeza muy grande que mis hijos se vayan al colegio sin comer. No tengo cómo darle, no tengo nada para darle, no tengo harina, no tengo pan. Provee algo para que ellos puedan comer antes que se vayan al colegio. Y oré y le lloré a Dios esa madrugada. Luego de orar unas 2 horas me recosté un rato en mi cama y me dormí. Mis hijos se levantaron para ir al colegio. Ellos cuando se levantaban, ellos se encendían el fuego de la estufa y dejaban prendida para que yo al levantarme encontrara la cocina calentita. Había un canasto donde se guardaba el pan cuando yo hacía pan, pero esa mañana no había nada. Y yo me dormí y mis hijos se levantaron esa mañana, hermano. Hicieron fuego, prendieron allí, pusieron a hervir agua, se sentaron, se sirvieron el té, pusieron el azúcar y luego se sentaron para tomar desayuno. Y mi hijo, dice, fue hasta mi cama y me despertó y me dijo, mamita, gracias, dice, por hacernos pancito caliente. Y ella le dijo, hijo, yo no hice pan. Hijo, yo no hice pan porque no queda harina y no queda dinero y no tenemos nada. Pero mamá, en el canasto había un pan entero grandote. Calentito está, mamá, te dejamos la mitad para que tú comas. Ella dice, me levanté quebrantada, llorando y fui hasta el canasto. Y miré allá adentro y había un pan calentito, su harina blanca. Y temblaba mis manos, dijo hermano, temblaba y parecía que me iba a desmayar. Porque sabía que ese pan yo no lo había horneado, ni lo había yo amasado a esa harina. Miré hacia el cielo y dije, Señor, tú has venido y me has dado un pan para mis hijos. No puedo explicar cómo ocurrió, pero quiero contárselo, me dijo hermano, para que sepa que cuando usted tenga alguna necesidad, órele al Dios del cielo, que Él es capaz de hacer milagros para proveer a su pueblo y a su iglesia. Bendito sea el amor de Dios. Es a través de Moisés que Dios alimentó a su pueblo y Dios lo guió para sacar a su pueblo a la tierra prometida. Cruzó el Mar Rojo. ¡Qué momento ese! Cruzar el Mar Rojo mientras sus enemigos le perseguían. Su pueblo murmuraba diciendo, acá nos matarán. Moisés entró también en temor y empezó a orar y a clamar, a decirle, Señor, guárdanos, nuestros enemigos vienen detrás nuestros, Señor, ayúdanos. Y una voz del cielo dijo, Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di al pueblo que marche. ¿Cómo entender esto? Estaban en peligro. ¿Estaba mal que orara? ¿Estaba mal que clamara? No lo estaba, pero Dios le había dado autoridad cuando lo llamó en la montaña, cuando le dijo, yo estaré contigo, yo soy el gran yo soy,
¿qué tienes en tu mano? Una vara, dijo, pues ponla en el suelo. Y la puso en el suelo y se convirtió en una serpiente y luego se convirtió en una vara. Ahí el fuego de Dios lo llamó. Ahí Dios le hizo entender que Él sacaría a su pueblo de la esclavitud. Le dio la autoridad. Él tenía la unción, pero no la conocía, no la estaba entendiendo y por eso no la estaba usando. Él tenía la autoridad para abrir el mar porque la unción estaba en él. Y Dios le dijo, no ores, porque solo dile que el pueblo marche. Y tocó con la vara el mar y el mar se abrió. Si con Moisés, escúchame, si con Moisés el mar se abrió, cuánto más si delante nuestro va Jesucristo, el Hijo de Dios, el que abrirá las puertas para que seas bendecido. Él abrirá puertas para que seas prosperado. No temas a los mares ni a los enemigos que te rodeen. Si Moisés sacó al pueblo hacia la tierra prometida cruzando el mar, puedo asegurarle que aunque Jesucristo abrirá las puertas que están cerradas, romperá las cadenas que te atan. Alabado sea el nombre de Dios, porque la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, aplaude al Señor sobre tu cabeza. Alabado sea el nombre del Señor. Con Moisés Dios alimentó al pueblo y con Moisés Dios le dio agua en el desierto. Cuando el pueblo murmuraba y no había agua, Dios le dijo, golpea esa peña. Y él la golpeó. Y de esa peña dice que agua brotó. Y el pueblo fue saciado de su sed. Gloria a Dios. Mas Jesús no tuvo que golpear la peña, porque Él es la peña. Tú debes tocarlo a Él y de Él vendrá poder. Cuando necesites algo, acércate y solamente tienes que tocarlo. La mujer con flujo de sangre lo hizo. Ella dijo, no necesito que ore por mí, no necesito más nada, solo necesito tocarlo. Si tan solo tocar el borde de su manto, yo sé que seré sana. Porque Cristo es la peña de Oreb, de donde sale el agua para sanar y para restaurar. Solo tocaba, solo bastaba que la tocara. Y ella tocó su borde y Jesús la sanó. El leproso de Marcos capítulo 1, verso 40 dice que se humilló y se arrodilló ante Él. Y le dijo, si tú quieres, me puedes limpiar. Y él dijo, sí quiero. Y al instante dice que le tocó. Y al instante, ¿qué sucedió? La lepra se fue de él. Solo fue un toque. Y la lepra desapareció. ¿Qué me dice usted del Cristo que no solo nos toca? ¿Cuántas veces nos abraza? ¿Cuántas veces nos consuela? Gloria a Dios. Cuando Él nos abraza, cuando Él nos toca, se pueden ir todas tus tristezas y todos tus dolores. He visto personas que no han podido salir del alcohol, de las drogas, de la delincuencia, y han tratado de ir a tantas partes para que le puedan ayudar a controlar todo eso que tiene dentro de él, y nada ha funcionado. Y han venido a una reunión como esta o como otra, y en un momento el Espíritu Santo ha descendido y los ha tocado, gloria. Y a partir de este toque, la droga se fue, el alcohol se fue, la delincuencia se fue, la enfermedad se fue. Cuando Jesucristo te toca, algo grande puede ocurrir, algo grande puede pasar. Jesucristo es real, mi hermano querido. La iglesia hoy más que nunca necesita creer a los milagros de Dios, porque cosas grandes Dios quiere hacer contigo. Para usted, madre, que está aquí hoy y está sufriendo por su familia, por sus hijos, porque parece imposible lo que le han dicho, el diagnóstico que le dieron, quiero decirle que la iglesia
iglesia va a experimentar el poder sobrenatural de Dios, y los órganos que no están Él los puede crear. El milagro puede ocurrir porque Jesucristo nos está sorprendiendo. Hay un mover del Señor, hay un mover del Espíritu, hay una gloria que está por venir, hay una gloria que está por manifestarse. Alabado sea el nombre de Dios. Así que declárate en libertad, declárate en sanidad. Si llegaste hoy con una necesidad, Dios te la puede suplir. Dios te la puede suplir. Aquí hay personas que llegaron con una necesidad y Dios puede suplir esa necesidad. Tú llegaste con una necesidad. Estás en un punto muy bajo. Has tocado el fondo como nunca pensaste llegar. Hay un dolor muy grande y una gran preocupación en ti. Pero esta noche Jesús dice, como la mujer que tocó mi manto, hoy yo puedo tocarte y te puedo restaurar. Te traje hoy para sanarte y para libertarte y cortar las cadenas que han atado tu vida. Has visto cómo el enemigo ha dañado gran parte de tu familia. Maldiciones generacionales han llevado seres queridos que los has visto partir sin poder hacer nada. Y hoy tú estás en atadura y en enfermedad. Pero Dios me dice que te diga esta palabra. Yo traigo medicina para que sea testimonio que yo no he cambiado, que estoy aquí para sanarte, para restaurarte y para darte vida y vida en abundancia. Hansa Himalaya, aleluya. Recibe en esta hora y declárate en libertad. Él no ha cambiado, la iglesia. Él no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo de ayer y hoy y por los siglos. Jóvenes que están acá han de ser usados de una manera poderosa. Ministros de este lugar que predican la palabra verán milagros. Milagros te seguirán, señales te seguirán, señales te alcanzarán. Señales te alcanzarán, siervo, evangelista de este ministerio. El Señor me dio esta palabra, que te prepares. Has soñado en lugares, te ha mostrado en lugares donde Él te lleva y dice que te prepares. Yo te moveré y te honraré. Y daré alegría a tu corazón. Aleluya. Yo alegraré tu corazón. Alabanza aquí, Himalaya. Vienen cosas grandes. Jóvenes, vienen cosas grandes. Señoritas, vienen cosas grandes. Joven, Dios te ungirá. Él pondrá dones en ti. A través tuyo, levanta tu mano al cielo, a través tuyo traeré restauración a tu familia. En este tiempo te han estado pasando cosas que han querido debilitarte y alejarte de mí. Pero hoy yo te restauraré, dice el Señor. Porque hay una unción profética en medio de mi pueblo. Y sobre ti derramaré una gloria. En este lugar la unción de Dios muchas veces ha declarado palabras. Jamaquiso Macandalaya. Y a través de mi sierva que está aquí hoy he declarado palabras para muchas jóvenes que están acá. Y el Señor dijo que levantaré ministerios proféticos poderosos. Y el Señor me dice que empezarás a tener experiencias sobrenaturales con Dios. Y no dudarás, porque soy yo el que te mostraré y te hablaré. Porque viene un poder sobrenatural sobre la iglesia, sobre los hijos y sobre los nietos de este pueblo y de esta iglesia.
Tus hijos verán visiones, los usaré con poder, dice el Señor. Haré cosas grandes con los tuyos. Madre que estás acá, declara sobre tus hijos mi poder y mi unción. Haré cosas grandes con ellos, dice el Señor. Aleluya, haré cosas grandes con ellos, dice el Espíritu Santo. Haré cosas grandes con tu familia, con tus hijos y los hijos de tus hijos. Viene algo poderoso sobre este lugar. El Espíritu de Dios se está moviendo y se está manifestando de una manera especial esta noche. Veo la gloria de Dios cayendo. Veo la nube de Dios que está viniendo de este lugar y se está manifestando. Terminaré de hacer mi obra sobre ti, hija, porque necesito de ti y haré cosas grandes en medio de este lugar con mujeres que me buscarán en oración. El Señor me dice que hay muchas mujeres que saben tocar mi corazón y clamarán y el infierno temblará. Y crearán un ambiente poderoso de avivamiento cual nunca antes se ha visto, dice el Señor. Alabado sea el nombre de Jesús esta noche. Un poder sobrenatural viene. Se avecina un gran avivamiento. Hay un río que está fluyendo, dice el Espíritu. Está fluyendo. Se está manifestando de una manera gloriosa. Que hay personas que llegaron con sus vasos vacíos, sus corazones quebrantados, sin fuerzas para continuar. Pero en esta noche, dice el Señor, derramo mi poder y mi gloria sobre tu vida. Y tú no te irás como has venido. Yo te ungiré, te renovaré, te levantaré, te restauraré. Dice el Espíritu de Dios, derramaré mi poder sobre ti. La ley vino por Moisés. Moisés tenía que llevar a su pueblo a la tierra prometida, mas no pudo entrar. Dios le dijo: la mirarás de lejos, mas no entrarás a ella. Josué lo hará por ti. Muchos han tratado de explicar qué fue lo que ocurrió, en qué se equivocó. Quizás no se equivocó en nada importante. Moisés representa la ley y la ley no puede salvar al hombre. La ley de Dios fue dada para que el hombre reconociera su culpabilidad. Por la ley nadie fue salvo. ¿Me estás oyendo? La ley solo tuvo la tarea de mostrarle al hombre que estaba condenado y que necesitaba ser redimido. Pero la ley solo te mostró que hasta ahí el hombre podía llegar y estaba condenado. La tierra prometida, que representa la salvación y la vida eterna, solo Jesucristo podía hacerlo. Y Josué representa a Jesucristo y representa la gracia. ¿Sabía usted que Josué, antes de llamarse Josué, se llamaba Oseas? Dios le dijo a Moisés: tómame a Oseas, hijo de Nun. Oseas significa el Señor salvará. Y Dios le dijo: le cambiarás el nombre, le pondrás por nombre Oseas, que significa el Señor ya ha salvado o el Señor es salvador. En algunas Biblias antiguas, cuando se habla de Jesús, se le dice Josué. Pablo en alguna carta dice: os saludo en el nombre de Josué, que significa Salvador. Josué representa a Jesús, que es la gracia. Quiero decirle algo: hay cosas que humanamente usted y yo jamás podríamos haber obtenido, pero Jesucristo nos introdujo al camino de la gracia. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo.
La palabra gracia significa aquello que recibo sin merecer. ¿Me está oyendo? La gracia es lo que recibimos sin merecerlo. Usted y yo no merecíamos nada, estábamos perdidos y condenados al infierno. Mas la gracia de Jesucristo nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Porque dice la Biblia que Dios muestra su amor, que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Y que siendo rico, Él se hizo pobre para que nosotros que en verdad somos pobres, por Él fuéramos enriquecidos. La ley no podía salvar al hombre, mas la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y el Señor me dijo, si con Moisés fueron sustentados en el desierto, si cuando caminaban, dice que una nube los cubría del calor sofocante en el desierto, y de noche una columna de fuego los iluminaba. El Espíritu Santo un día habló a mi vida y me dijo, Israel caminó con una nube que los cubría, mas tú caminas bajo la palma de mi mano que te ampara y te protege. Yo camino a tu lado, yo te protejo, yo te amparo de una manera más grande y más poderosa. Somos bienaventurados. Terminaré contándoles esto. Una Navidad, recuerdo, estaba yo sirviendo al Señor en ese pueblo donde Dios me llamó. Mis padres habían venido en Argentina, estaban viviendo, yo vivía solo. No tenía hermanos ni familia, mis padres en parte me habían dejado un poco lejos por lo que yo había hecho de decidirme por Cristo. Mi pastor fue como un padre y su casa fue mi hogar. Yo dormía en su casa, en la casa de mi pastor. Y ahí yo empecé a servir al Señor. Pero una Navidad, yo sabía que todo el mundo se prepara. Ese 24 empieza a comprar cosas para reunirse en familia. Mas yo ese día sentía una gran tristeza, porque en el fondo extrañaba a mis padres. Me atendían bien ahí, pero yo igual no me sentía bien. Decidí ese 24 de diciembre entrar en ayuno. Solo las personas que están como enamoradas del Señor se le ocurriría hacer un ayuno el 24 de diciembre. Yo lo hice. Ese 24 decidí ayunar. No quería estar comiendo con nadie, sentía una tristeza y dije, qué mejor que estar con Jesús. Me fui a orar a la madrugada al monte, anduve todo el día. Me encontré con un hermano amigo y me dijo, yo ando predicando, otro loco más. Él dijo, Dios me mandó a predicar hoy 24, me acompaña, y yo fui con él. Recorrimos la ciudad predicando por todas partes. Cuando llegó la tarde se despidió de mí y se fue a su casa. Nunca puedo acordarme por qué motivo que él era tan cariñoso conmigo. En ningún momento se le ocurrió decirme, te invito a mi casa. Él sabía que yo estaba solo y éramos muy amigos, pero Dios no le permitió invitarme a su casa, porque tal vez si él me invitaba, me iba a perder lo que me iba a pasar. Yo estaba cansado, había ayunado todo el día, y cuando iba volviendo a casa, de donde me separé de mi amigo, me quedaría una media hora caminando a mi casa. Estaba lejos, se nubló y se puso a llover. Nada peor que terminar el día todo empapado. Me agarró la lluvia, me mojé todo, completamente. Todo mojado y empapado. Solo guardé mi Biblia bajo mi campera para que no se mojara. Lo único que me importaba era que mi Biblia no se me mojara. Y me fui, llegué todo mojado a aquel lugar donde vivía. Solo entré a ese cuartito pequeño.
todo mojado, la casa estaba fría y no había fuego, no había nada. Y entonces dije, ¿qué hago así? Yo entumido de frío. El Espíritu Santo me dijo, póstrate y adórame y ora mi presencia. Por un momento dije, Señor, sabes que he estado orando todo el día. De la madrugada he estado orando y tú me dices que siga orando. Mas lo haré. Y me puse a orar de nuevo allí debajo, en una silla me arrodillé a orar todo mojado. Y empecé a orar y a clamar a Dios allí, a darle gracias a Dios por todo. De repente el Espíritu Santo cayó sobre mí y me dijo, levanta tus manos en alto y adórame. Adórame. Levanta tus manos y adórame. Levanté mis manos en alto y empecé a decirle, Señor, tú sabes que te amo. Tú sabes que eres lo más grande que tengo. Es verdad que siento una tristeza en mi corazón hoy porque mi familia está lejos y yo estoy solo aquí, pero te tengo a ti y es lo más grande que tengo. Solo te pido que me hagas sentir tu presencia. Si tú me tocas y me abrazas aquí hoy, me bastará. No necesito otra cosa, necesito que hoy me hagas sentir tu poder conmigo. Y mis manos en alto estaban y de repente bajó el poder. El fuego de Dios estremeció mi cuerpo y temblé bajo el poder y la unción del Espíritu y adoré a Dios allí. Y escuché una voz que me dijo, baja tus brazos y quédate en silencio. Bajé mis brazos y los puse sobre esa silla donde había estado orando. Y cuando puse mis manos sobre esa silla donde había estado orando, la silla desapareció. No estaba, se hundieron mis brazos en esa silla y la silla no estaba. Yo no sabía qué estaba pasando y en un momento sentí ese fuego dentro mío. Y hundía mis manos en esa silla que no era silla, era una tela fragante, suave como la seda más hermosa y un perfume que nunca he sentido en ninguna parte del mundo. Y de repente cuando estoy allí empecé a temblar y empecé a acariciar esa tela y una mano se pasó por mi cabeza y de repente el Señor me habló y me dijo, hijo mío, aquí estoy, te tengo en mis brazos, estas son mis faldas, hijo, donde tú puedes consolarte, estas son las faldas donde yo te quiero abrazar para que sepas que soy real, que te amo, que te quiero. Pero la voz de Dios me dijo, estas son las faldas que están para cada uno de mis hijos, que me alaban, que me bendicen. Dile a mi iglesia que cuando estén angustiados y estén tristes, se postren de rodillas y yo los abrazaré, yo los acariciaré, yo los mimaré, como dice el libro de Isaías, para que vengan y en mis rodillas sean mimados y beban de los pechos de mi consolación. Esta noche Dios te quiere acariciar, esta noche Dios te quiere abrazar, esta noche quiere que te vayas de este culto empapado de la unción del cielo, empapado del aroma celestial, de la gloria de Dios, que tú te vayas esta noche bajo la unción, bajo el poder. Y yo creo esta noche que hay una unción y hay un poder que se está desatando y hay más poder que está cayendo. Dios me dice, estoy desatando una gloria mayor aquí ahora. Así que en esta hora levanta tu mano al cielo, ponte de pie, porque la gloria de Dios está descendiendo y las cadenas se están rompiendo. Ahí donde tú estás ahora, empieza a recibir de la gloria y del poder del Espíritu. Adora a la iglesia por un momento. Levanta tus manos y adórale. Adórale en esta hora, iglesia. Las fuerzas que no tienen vendrán. El vacío que había se llenará. Yo doy las fuerzas que te están faltando. Quiero que sientas mi abrazo.
Hay cargas pesadas que están sobre ti. Y solo yo conozco lo que siente tu corazón. Me dice el Señor, ha venido un tiempo difícil para ti y tu familia. Se han frenado ciertas respuestas. Se han frenado ciertas bendiciones. Pero a partir de este día empiezo a desatar mi gloria y mi bendición sobre ti y sobre los tuyos. Aleluya. Ahí donde estás, levanta tu mano al cielo. El Señor me dice que te abrazará, te tocará allí. Donde tú estás ahora, una unción está cayendo. Veo fuego que está cayendo sobre muchas cabezas que están aquí adorando y exaltando mi nombre. El vacío se llenará. Ahora Dios te está ungiendo ahí donde estás ahora. Están ocurriendo cosas grandes ahora. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios está haciendo sanidad. Dios está haciendo milagros aquí esta noche. Él está aquí en esta hora. Las cadenas se cortan. Sanidad viene del cielo ahora. Proclamanza aquí alaya. El fuego viene sobre ti ahora. Y te restaura, te levanta. Traigo medicina para ti, dice el Señor. Traigo medicina para ti en esta hora. Hamaki alaya, soma candalia. Poderoso Jesús. Samaki, mahai. Poderosos milagros vienen. Tiempo de estar bajo mi altar. Tiempo de clamar como nunca antes. Tiempo donde el enemigo no podrá detener la unción que yo he puesto, dice el Señor. Este es el tiempo, dice el Señor, donde empezaré a confirmar las cosas grandes que he puesto sobre ti. Hamaki alaya. Tiempo de búsqueda, tiempo de restauración, tiempo de gloria, dice el Señor Dios Todopoderoso. Hamaki asama candalaya. Aleluya. Te adoramos, Señor. Señor, haznos cada día apasionados por ti. Despiértanos, Señor, para una búsqueda profunda contigo. Señor, que en esta hora cada uno de los que estamos acá podamos comprender que tu gracia y tu verdad nos fueron dadas para vivir bajo tu unción y bajo tu poder. Padre, yo bendigo este lugar, este ministerio. Aunque sé que la gloria de Dios está aquí trabajando y obrando, mas tú has dicho que cosas mayores vendrán sobre mi pueblo, sobre mi iglesia, y una unción superior os será dada y la cuidarán, la guardarán, dice el Señor. Aleluya, el Cordero que vive. Recibe, iglesia, tiempo de victoria, tiempo de poder, tiempo de gloria, dice el Señor. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo y fuego. Puedes darle un aplauso fuerte a Jesús esta noche. Pueden tomar sus lugares. Hoy es un día martes, así que creo que estamos muy contentos.
Dios bendiga mucho la iglesia, el ministerio. Y agradecemos profundamente esta enorme bendición que nos da el Señor de volver a compartir con ustedes. Nos pone contentos y nos pone felices cada vez que podemos venir y compartir con ustedes. El Señor los bendiga. No sé quién va, lo dejo. El siervo del Señor. Dios lo bendiga. Un aplauso para